Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al cuarto módulo de Gestor en Procuración. Me llamo Erika García, soy abogada y voy a estar siendo tu guía en este cuarto módulo. Vamos a ver la primera parte, por eso te traje como siempre un recurso para que puedas entender bien. En esta ocasión nos toca hablar de la conclusión de la causa para la definitiva, o sea, para la sentencia definitiva, que es lo que nos va a dar el modo normal de terminación del proceso. Tenemos causa sin apertura a prueba, ¿sí? Cuando hay allanamiento de la demanda o la cuestión es de puro derecho, no se abre la prueba. ¿Por qué? Recordá que cuando hay allanamiento es porque la parte se está reconociendo las pretensiones de, el actor, ¿sí? O se declara la cuestión ya de puro derecho. En el caso de allanamiento, el juez debe dictar sentencia sin más trámite, porque bueno, ya se allana, ¿sí? Ya reconoce. Cuando la cuestión es de puro derecho, se trata de la hipótesis del artículo 362, las partes prescinden de la prueba, no hace falta. La causa queda conclusa para que el juez dicte sentencia definitiva. Las causas con apertura a prueba, cuando por existir hechos controvertidos, la causa se hubiese abierto a prueba y ésta se hubiere producido, ¿sí? Después, tenemos la clausura del periodo de prueba. En síntesis, ¿sí? El periodo de prueba queda clausurado al vencer el plazo de la prueba. Recordá que cada acto procesal tiene su etapa, que eso lo vimos al principio, y no pueden volver a ser presentados, que es el principio de preclusión, al vencer el plazo de la prueba, pero puede quedar clausurado antes del vencimiento del plazo. Ojo acá. Si ya se hubiesen producido todas las pruebas o las partes hubieran renunciado a las pruebas pendientes. En síntesis, producida la prueba, el prosecretario administrativo del juzgado ordena que la prueba se agregue al expediente y pone los autos en secretaría para alegar. Los pone a disposición de secretaría. Notifica por cédula dicha providencia a las partes, a ambas partes. Una vez firme aquella providencia, se entregará el expediente a los letrados, primero al del actor, porque es quien demanda, y luego al demandado, por 6 días a cada uno para que presenten el alegato si lo creyeren necesario. El alegato, recuerda que son las defensas que hacen las partes. Presentados los alegatos o vencido el plazo, el expediente pasará a despacho y el juez llamará autos para sentencia. Recuerda que para todos los actos procesales existen plazos que la ley, como requisito formal, nos pide que tengamos en cuenta. Llamamiento de autos para sentencia. Los efectos fundamentales del llamamiento de autos son que, a partir de él, queda cerrada toda la discusión, todo el juicio, y no admiten más pruebas ni escritos, y el juez debe dictar sentencia dentro de los 40 días de cerrada la causa, ¿sí? Lo tiene que evaluar, lo tiene que pensar bien y dictará una sentencia. Cuenta con la facultad de ordenar medidas para mejor proveer. ¿Qué significa? Que permitirán al juez dictar una sentencia debidamente fundada, justa y equitativa, cuando las pruebas aportadas por las partes no hayan sido suficientes para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, ¿sí? En síntesis, permiten inspecciones oculares, mandar que se agreguen documentos, etc. Cuando las partes presentan pruebas, ya sea para incriminar a la otra parte o para la otra defenderse y no alcanzan esas pruebas, el juez dicta medidas para mejor proveer. Abre un periodo de prueba en donde las partes pueden seguir y deben aportar pruebas porque no está claro cuáles son los hechos controvertidos de la causa. ¿Cuáles son estas medidas? Son aquellas medidas que el juez considere necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos y fundar la sentencia. Bien, los alegatos es el escrito que cada parte presenta al juez exponiéndole el mérito o valor probatorio de las pruebas producidas en el proceso. Se debe hacer siempre por escrito. La presentación del alegato es facultativa para las partes, ¿sí? Por ello, la no presentación, si bien causa una disminución de la defensa, no acarrea perjuicios o sanciones específicas al litigante. Bien. Las partes de la sentencia, y acá tenés que prestar mucha atención para poder interpretar una sentencia cuando te toque leerla. En el contenido de la sentencia de primera instancia,
pueden señalarse tres partes, bien definidas, denominadas respectivamente resultandos, considerandos y fallos. En los resultandos, el juez menciona a las partes y hace una resolución sucinta, pequeña, ¿sí?, de las cuestiones sometidas a su decisión, ya sean hechos, pruebas aportadas y otro tipo de documentación. Es una especie de resumen del expediente, ¿sí? Porque el expediente puede ser muy amplio y no va a leer todo el expediente en una sentencia del juez. Por eso existen los resultandos. Los considerandos abarcan la consideración por separado, ¿sí?, de las cuestiones sometidas a la decisión judicial y la fundamentación y aplicación del derecho. El fallo o parte dispositiva es la decisión del juez acerca de los hechos sometidos a su solución. En el fallo, el juez declara el derecho de las partes, dice qué derecho tiene cada parte y fija el plazo para el cumplimiento de la sentencia, establece las costas, regula honorarios y si procediese declara la temeridad o malicia de los litigantes o de los profesionales intervinientes, que también puede pasar una de estas situaciones. El proceso de la formación de la sentencia. Para poder entender la parte que contiene una sentencia, es necesario antes que nada saber que tiene una premisa mayor. ¿Qué quiere decir esto? El caso concreto a resolver sería la premisa menor y el fallo, parte dispositiva de la sentencia sería la conclusión. Entonces, ten en cuenta que existe la premisa mayor, que es el caso que se tiene que resolver, primero que nada, la premisa menor, ¿sí? Y el fallo, que es la sentencia, la conclusión. En la práctica, sin embargo, el juez actúa a la inversa, al revés. Parte del análisis de los hechos concretos, que es la premisa menor, los analiza para poder después, ¿qué pasa? Dictar una sentencia generalmente. Luego lo compara con la hipótesis prevista en la norma abstracta, que es la premisa mayor, que es el caso a resolver, y finalmente forma su decisión, que es la conclusión, el fallo, digamos, ¿no? Esta operación lógica de enlazar el hecho concreto con la norma abstracta se denomina subsunción. Las resoluciones judiciales son actos procesales emanados del juez o del tribunal. Durante el proceso, el juez dicta de oficio o a petición de parte. De oficio significa que actúa él por su propia voluntad, el juez. Cuando hablamos de oficio es el juez el que actúa pidiendo tal y tal cosa, tal resolución. Cuando esa petición de parte es porque el abogado de alguna de las dos partes demanda ciertas cuestiones judiciales. Las resoluciones judiciales son providencias simples, sentencias interlocutorias. Las providencias simples ya las habíamos visto, pero las vamos a volver a ver. Las homologatorias y las definitivas. Las providencias simples tienen por finalidad ordenar o instruir el proceso. Deben expresarse por escrito, indicando lugar y fecha, firmadas por el juez o el secretario también. Se caracterizan por ser pronunciadas sin sustanciación, esto quiere decir sin que la otra parte conozca el hecho. Son consecuencias de una petición o bien dictadas con el fin de instruir, ordenar, más que nada, el proceso. Después tenemos sentencias interlocutorias. Son las que resuelven sobre cuestiones que requieran sustanciación. Cuando se habla de sustanciación, recordemos que se traslada a ambas partes, se sustancia, se traslada, ¿sí? Y que se plantean durante el transcurso del proceso. Estas resoluciones resuelven sobre cuestiones controvertidas y por ello requieren sustanciación, el traslado. Planteando la cuestión por una de las partes, se debe dar traslado a la otra para que conteste en el término establecido y también para que se entere de lo que está planteando la otra parte. Recién después de contestado el traslado o de vencido el término, porque te vuelvo a recordar que existen plazos, el juez dictará la sentencia interlocutoria pertinente. Las homologatorias son las que dicta el juez cuando se da alguno de los modos anormales, ¿sí? Determinación del proceso, desistimiento, transacción o conciliación, los cuales veremos más adelante. Si la sentencia homologa, debe reunir los mismos requisitos de las providencias simples, ¿sí? Ordenan el proceso, ¿sí?
Por el contrario, si se niega la homologación, el proceso seguirá su curso y no se tratará de sentencia homologatoria, ya que de nada homologa, sino de una interlocutoria, debiendo cumplir los requisitos previstos para las sentencias interlocutorias. Y la definitiva son las que ponen al fin el proceso, es el modo normal de terminación del proceso. Así se debe terminar un proceso. Los requisitos de externos son, o de reacción, están determinados por la jurisprudencia, las acordadas de la Corte o de las cámaras de apelaciones, o bien por el reglamento para la justicia nacional y son, por ejemplo, porque hay varios, ser escrita a máquina con tinta negra, computadora en este caso, está redactada en idioma nacional, indicar lugar y fecha en que fue dictada, no contener citas ni fojas en blanco, no puede haber este detalle en las sentencias, mencionar con precisión las normas y resoluciones que invoque, ser firmada por el juez con firma entera, sello, matrícula y todo lo que conlleve. Los requisitos de la sentencia definitiva de primera instancia se debe contener la mención del lugar y fecha, vaina mosca, el nombre y apellido de ambas partes, la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio, ¿sí? Muy parecida a la demanda, pero no es lo mismo. La consideración por separado de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior, ¿sí? Los fundamentos y la aplicación de la ley. La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso, mientras se desarrolla el proceso, después va a observar la conducta de las partes, ¿sí? Podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, ¿sí? Apoya, la conducta de las partes apoya o no el tema de las pruebas y el juez todo lo observa y todo lo ve para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones. La decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificada según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención en su caso, en todo o en parte. La sentencia podrá ser mérito de los hechos constitutivos, modificativos o distintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos. El plazo que se otorgase para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecución, el pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorario, que ya lo habíamos visto antes, y por último, la firma del juez. Así está tal cual en el código. Bien, vamos a pasar ahora a los recursos procesales, ¿sí? Los recursos que todos conocemos. Por ejemplo, el más usado de todos es el de apelación. Es una de las formas para cuestionar resoluciones judiciales, en virtud del cual con el Tribunal Superior es facultado para confirmar o modificar total o parcialmente el pronunciamiento del juez de grado anterior. Te recuerdo que tenemos primera instancia cuando demandamos y se resuelve sobre lo actuado, segunda instancia y por último podemos pasar a la apelación, ¿sí? La apelación procede contra resoluciones simples que causen gravamen irreparable, contra las resoluciones interlocutorias y las sentencias definitivas, no así las homologatorias, ojo acá, con la limitación de la inepelabilidad, perdón, por monto. La suma reclamada en la demanda actualiza si correspondiere, debe superar determinada cantidad. La condición de producir gravamen irreparable para las resoluciones simples. En cuanto a la sentencia, lo que debe apelarse es su parte dispositiva. Acordate que ya lo habíamos visto, las partes de la sentencia. Las partes son las únicas que pueden apelar. Quienes se perjudiquen en el fallo. Esto siempre es a pedido de parte, no es de oficio. También en garantía, cuando la sentencia es consentida por el asegurado, cuando vamos contra una aseguradora. También puede hacerlo el defensor público de menores e incapaces, el fiscal y los defensores de ausentes. En cuanto a los terceros, si está afectando su interés, podría concederse el recurso. Forma en que es concedido. Acá espero poder serte clara, ya que no resulta fácil comprenderlo, pero no imposible. El recurso de apelación se puede conceder de dos maneras. Uno es libremente o en relación, y tiene diferentes efectos que los vamos a ver a continuación.
Cuando es conseguido en forma libre, solo sentencias definitivas, ¿sí? En los procesos ordinarios y sumarios, se permite la incorporación de hechos nuevos, de nuevas pruebas, ¿sí? La actividad probatoria y nuevos documentos. El recurso es fundamentado ante el Tribunal de Alzada, en un escrito que se llama expresión de agravios, que lo vamos a ver y te voy a dejar una copia para que puedas observar de qué se trata este escrito, del cual se dará traslado a la contraria, o sea, a la otra parte, con las excepciones según la naturaleza del tema a rever. Y cuando es en relación, se conceden los recursos que se interponen contra las sentencias interlocutorias o las providencias simples que causen un gravamen irreparable y las sentencias definitivas que se dicten en los procesos ejecutivos. Fíjate acá la diferencia, que en la libre solo va contra procesos ordinarios y sumarios, y acá va contra procesos en relación, va contra los ejecutivos, en los procesos sumarísimos y en los procesos especiales. No es lo mismo proceso sumario a proceso sumarísimo, ¿sí? En estos casos, el apelante dentro de los 5 días se notifica por nota. De notificado el auto que concede el recurso, deberá fundar su apelación en primera instancia y, una vez sustanciado, será elevado a la Cámara para que resuelva inmediatamente, porque es una apelación, entonces debe resolverse inmediatamente. Ese escrito de fundamentación del recurso de primera instancia se llama memorial. En ambos casos, si no es presentado el memorial ni la expresión de agravios, el recurso será declarado desierto, no me lo acepta, conforme a lo dispuesto en los artículos 246 y 266 del Código Procesal Civil Comercial. Los efectos de cualquier forma que se conceda la apelación, ya sea libre o en relación, puede tener principalmente dos efectos, suspensivo o devolutivo. En el primer caso, en el suspensivo, se suspende, la palabra no los dice, el cumplimiento de la resolución cuestionada hasta tanto sea resuelta en el tribunal de alzada, ¿sí? La sentencia que nos habían fundado anteriormente y que estamos apelando se suspende, ¿sí? Porque interponemos un recurso. Entonces se deja ahí, en stand-by, digamos. En cambio, cuando se procede con efecto devolutivo, que son los casos previstos específicamente en la ley, como la sentencia que admite los alimentos, la que deniegue la intervención de terceros en el juicio sumarísimo, como lo establece el artículo 498, inciso 5, la resolución apelada sigue cumpliéndose, aun cuando sea revisada por la Cámara, perdón. Existe también el caso del efecto diferido, que consiste en suspender el conocimiento del Tribunal Superior hasta tanto sea elevado al expediente con motivo de las apelaciones que se hicieran de la sentencia definitiva. En este supuesto, la apelación se fundará con la expresión agravios, bajo pena de quedar firme la resolución de la que se trate. Los casos en los cuales procede este efecto están taxativamente determinados y son la imposición de costas en los incidentes, el rechazo de los hechos nuevos, preparación de la vía ejecutiva, juicio ejecutivo y ejecución de la sentencia. Entonces tenés tres tipos de efectos. Suspensivo, suspende la sentencia que estamos apelando, sus efectos los suspende hasta tanto se dicte una nueva sentencia, ¿sí? Por el Tribunal de Alzada. El devolutivo no lo suspende, sigue su curso. Y el efecto diferido lo difiere, ¿sí? Digamos que va un poco más lento, ¿sí? Bien, vamos a pasar al siguiente tema, que es el trámite de la apelación. Y tenemos, por un lado, el trámite es lo que vamos a realizar para que ese escrito llegue, ¿sí? La apelación libre, te recuerdo, una vez que han sido interpuestas todas las apelaciones, lo cual implica la notificación de todas las partes de la resolución, tantas partes como haya en el proceso, si así fueran 2, 3, 4, 5 o 2 generalmente, sea por cédula o por nota, deben estar notificadas. O que ha vencido el plazo para hacerlo, las actuaciones deberán ser elevadas a la Cámara con la correspondiente nota de estilo, ¿sí? El expediente será recibido por la mesa de entradas en la Cámara, donde se le asignará un número de recurso y será sorteado y remitido a una sala. Luego de recibido el expediente en la sala mediante una providencia que se notificará por cédula, será
será puesto en los efectos del artículo 259 del Código Procesal Civil y Comercial para que se presenten los escritos expresando agravios. Siempre va con la expresión de agravios cuando utilizamos un recurso. A partir de cada notificación correrán los plazos para que cada una de las partes, 10 días en el proceso del ordinario y 5 en el proceso sumario, funde su recurso. De la expresión de agravios se dará traslado a la contraria, o sea, a la otra parte, que se notifica por nota, para que sea contestada en el mismo tiempo, 10 días ordinarios, 5 en el sumario. Igualmente, dentro de los primeros 5 de notificados, las partes tendrán que fundamentar los recursos diferidos, bajo pena de quedar firmes las resoluciones. Si ello sucede, en primer lugar, se resolverán dichos recursos con una sentencia interlocutoria y luego se tratará la definitiva. Recordemos que estamos hablando de los recursos concedidos libremente, o sea, las sentencias definitivas. Ambas cuestiones se tratarán paralelamente. Bien. La apelación en relación, que era el otro tipo, vamos a ver el efecto. Deberá presentarse el memorial, como habíamos dicho, dentro de los 5 días de notificada dicha concesión, se notifica por nota, del cual se dará traslado para que lo conteste la parte contraria por el mismo término y luego de ello habrá 5 días para elevar las actuaciones a la Cámara con la pertinente nota de elevación firmada por el prosecretario administrativo, el oficial de primero. Se sorteará una sala en la mesa de entradas de la Cámara o se remitirá a la que haya intervenido con anterioridad. Una vez recibido, se pasarán a autos, a despacho y se resolverá inmediatamente. ¿Qué significa que va a despacho? Que va al despacho del juez para que lo pueda resolver. El plazo para dictar la sentencia interlocutoria acá es de 15 días. En este caso, dicho pronunciamiento es impersonal, pues no deja constancia de lo que sucedió en el acuerdo. Si existiera alguna apelación conseguida con efecto diferido que deba tratarse, se fundará y sustanciará una vez llegado el expediente de la alzada, tal como lo dispone el artículo 260 del Código Procesal Civil y Comercial. Bien, esto que te leí recién era con efecto suspensivo en relación. Ahora vamos a pasar al efecto devolutivo. Seguimos con el de relación. Aquí debemos distinguir si se trata de una sentencia interlocutoria cuya apelación debe concederse en relación o si se trata de una resolución interlocutoria de mero trámite. Ello por cuanto, como sabemos, el pronunciamiento debe cumplirse aunque no se encuentre firme y por eso deben quedar constancias en primera instancia para poder actuar sobre lo presentado. Si procediera el recurso con efecto devolutivo, va a pasar lo siguiente. Si la sentencia fuera definitiva, estamos apelando a una sentencia definitiva, se remitirá el expediente a la Cámara y quedará en el juzgado copia de lo pertinente, la que deberá ser presentado por el apelante. La providencia que conceda el recurso señalará las piezas que han de copiarse. 2. Si la sentencia fuera interlocutoria, el apelante presentará copia de lo que señala el expediente y de lo que el juez estimare necesario. Igual derecho asistirá el apelado. Dichas copias y las memoriales serán remitidas a la Cámara, salvo que el juez considerare más expeditivo retenerlos por la prosecución del juicio y remitir el expediente original. Se declarará desierto el recurso si, dentro del 5.º día de concedido, el apelante no presentare las copias que se indican en este artículo y que estuvieran a su cargo. Si no los hiciera, el apelado se prescindirá de las mismas. ¿Sí? Bien, este es el trámite. La apelación en relación con efecto devolutivo, seguimos. La diferencia sustancial en cuanto a las copias es para que seguir cumpliendo la sentencia, el juez indicará al apelante las copias necesarias. Mientras que en el segundo caso, es el apelante quien indicará qué copias quiere que consten en el incidente del artículo 250 del Código Procesal Civil y Comercial, así se lo caratula, que será elevado. Las copias serán certificadas por el actuario, o sea, por el secretario, y remitidas con la correspondiente nota de elevación, si fuera el caso, a la Cámara, en la cual seguirá el mismo trámite que cuando es concedido con efecto suspensivo. El Tribunal de Alzada se considerará necesario hacerlo para adquirir al juez de primera instancia las actuaciones principales. Bien, espero no haberte mareado mucho con esta parte de los recursos. De todas maneras, te voy a dejar una carpeta con algunos escritos
para que puedas ir haciendo los trabajos prácticos, que son muy importantes, y entiendas cómo se realizan. Y si tenés dudas también puedes buscar, puedes googlear los escritos que salen muchísimos modelos o por los grupos de Facebook también existen grupos que se dedican a subir escritos y está bueno sacarlos y entenderlos desde esa manera. Nos vemos en la próxima clase.